Eso respecto a esta pauta en particular, pero ¿qué pasa también en temas de la pandemia, de COVID-19? Sabemos que esta semana, Seremi, en particular, se viene una campaña de vacunación precisamente para los rezagados. Bueno, aprovechen de vacunarse. Esta semana de 23 años en adelante hasta el miércoles, ya el jueves y viernes también se aumenta o hasta el grupo etario de los 22 años en adelante. Por lo tanto, hay vacunas. En la región del Biobío hay vacunas Sinovac, hay vacunas CanSino, que son una dosis, hay vacunas AstraZeneca para los mayores de 45 años, porque hay una alerta, ¿cierto? Y hay vacunas, bueno, de las 4 vacunas, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino. Así que estamos tratando de mejorar esta velocidad en los grupos rezagados. En los grupos, por ejemplo, de 23 a 39 años, donde tenemos la mayor dificultad, el grupo de 40 a 49 años recién está superando la barrera del 80%. La idea es llegar, ojalá, al 80, 90, 95%, eso es lo ideal. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Por ejemplo, nosotros decidimos como Chile, como país, vacunar a las personas que tenían mayor riesgo de morir por la enfermedad, y eso ya se hizo. Pero también los grupos menores son muy relevantes vacunarse porque son los grupos que más se mueven, que van a trabajar, que se juntan, son más activos en el sentido de que obviamente hemos visto que las personas mayores son más respetuosas con las medidas sanitarias y la gran mayoría de los contagios de ellos por alguna persona menor incluso que los contagió, algún nieto, un hijo, y eso se ha producido mucho, algún familiar. Entonces ese grupo ya lo tenemos bien protegido, solo un 90% de cobertura en los grupos etarios más complejos y ahora la idea es que en los grupos menores de 23 a 39 años, donde estamos muy bajos en la región, bajo los parámetros del 80% en general en ese grupo, la idea es que ahí disminuyamos, hemos visto ya los estudios que disminuye muchísimo los contagios, disminuye también la gravedad de la enfermedad de las personas que se han vacunado en la región, lo hemos visto con claridad y por lo tanto hay que vacunarse entre los 23 y 39 años en todos los centros de vacunación de la región del Biobío. Eso respecto a las vacunas, ¿qué pasa también con el comportamiento? ¿Cuántos casos debiéramos tener hoy día? Y si hay alguna, por ejemplo, comuna que esté en peligro de retroceder en este plan nacional paso a paso. Bueno, hoy día tenemos un poco más de 500 casos, eso es lo que vamos a tener aproximadamente. La semana pasada, en comparación a la semana antepasada, ya tuvimos una leve baja, ya, pero una baja con hartos casos, así que todavía es una situación preocupante. Hoy día tenemos un 5% de disponibilidad de cama UCI, cerca de 17 camas, en Santiago están en 30 camas. La región del Biobío ha podido sostener a otras regiones en lo que es camas críticas, pero también nosotros estamos siendo... bueno, estamos bien críticos en el sentido de que llegan pacientes con otras patologías, están llegando personas con enfermedades que se postergaron y también eso nos preocupa. Y también pacientes COVID. Los pacientes COVID menores de 49 años están llegando en mayor proporción y que son los grupos que no se han vacunado. Nosotros hicimos un análisis de cerca de 500 personas y el 85% de camas, total, básica a UCI, son personas que no se han vacunado. Dato no menor entonces para reforzar además esta campaña de inoculación. Y retomar entonces comunas, ¿cuál comuna podría quizás pasar o retroceder a cuarentena? La provincia de Concepción está en una leve estabilidad. Yo creo que hay que mantenerse. Hemos tenido unas con más casos que son Penco, pero ya está en cuarentena. Vemos preocupación Coronel, subió un poco, pero todavía se mantiene recién sobre los 200 casos, así que si nos vacunamos, mantenemos el autocuidado, podemos mantenernos en fase 2 en una situación de fase 2 por bastante tiempo y no retroceder. Pero la provincia de Concepción en general tiene una estabilidad, una leve alza, que por el momento, y ya es una decisión que puede tomar otros factores, las camas críticas a nivel nacional es complicado, y eso puede ser que a nivel nacional se estime que hay comunas que tienen que pasar a cuarentena. Pero si lo vemos solo a nivel local, con las camas que tenemos, obviamente es más probable que nos mantengamos en fase 2. Eso puede cambiar, la determinación se toma a nivel nacional por la situación nacional de las camas. También podría haber algún factor ahí que influya, pero desde el punto de vista nuestro local tenemos una alerta negativa, ya que están aumentando los casos, pero todavía dentro del margen de que pueden estar las comunas en fase 2. Quisiera preguntarle además por el balance que se le hace también ya al pase de movilidad. Tuvimos nuevas restricciones. ¿Hay detalles de esto? Sí, la restricción que el pase de movilidad sirve solamente como una cuarentena, nos sirvió mucho para fiscalizar, sobre todo el fin de semana, que en general las personas siguen usando el permiso temporal, pero sí para ir al supermercado en su comuna usan el pase de movilidad. Eso obviamente aumenta la cantidad de personas que se mueven, eso lo vimos un aumento, que no tanto, sí, nosotros recorrimos el fin de semana, sábado y domingo, y no hubo tanto incremento como pensábamos que se podía producir. Y lo bueno sí que obviamente las personas que están en los supermercados, que están en estos lugares que el aforo se mantiene, es con situaciones sanitarias igual, o sea, por ejemplo, en un lugar si
pueden entrar 10 personas, se mantiene ese aforo de 10 personas. Lo que sí vamos a ver en esas 10 personas, que van a haber más personas que han sido vacunadas con sus 2 dosis y el fin de semana, sobre todo con permiso de movilidad, y por lo tanto tienen menos posibilidad de contagiar y contagiarse. Así que eso, desde el punto de vista del pase de movilidad en un lugar cerrado con los mismos aforos, es levemente positivo. Francisco, tenías una pregunta ahí desde el estudio. Porque hablando de aforos, hay preocupación, ahondemos un poco en esto de los aforos en restaurantes y otros locales similares, donde ahora se va a contar como parte del aforo a los trabajadores, y eso ha sido muy criticado por las pymes del rubro. Perfecto. Me preguntan precisamente ahí del estudio, hablando del tema de los aforos, que ya hay un tema que sigue preocupando, que ha generado también debate, y que tiene que ver con los aforos dentro de los negocios, centros comerciales, que ahora consideraría precisamente a los trabajadores. Sí, por eso eso significa que van a haber menos personas circulando al interior de los diferentes lugares. Una medida que estamos analizando, ya se anunció obviamente, pero estamos analizando, por ejemplo, el caso a caso en un supermercado, en un mall, fase 2, por ejemplo, que eso también va a disminuir la cantidad de personas, ¿ya? Y también repetir que el fin de semana, o lo menos esa es la situación más crítica para nosotros, porque en fase 2 obviamente la movilidad, no hay restricción de movilidad de lunes a viernes, sigue el llamado al autocuidado en las casas. ¿Ya? Yo quiero repetir eso porque hemos hecho una investigación, cuando llamamos un caso positivo se contagió en su casa, se contagió porque estuvo en una reunión familiar, no esa fiesta clandestina, sino una reunión familiar, y por lo tanto y se juntó con su mamá, con su hermano, con alguien conocido, y con alguien conocido cuando me toma un café no se sacan la mascarilla y se contagian, y eso es un error que hemos repetido bastante, que con el conocido nos estamos contagiando, y eso pasa al interior de las casas. Y obviamente todos los aforos se recibe de buena manera el equipo de fiscalización, en el sentido de que obviamente al tener un pase de movilidad y al tener menos personas al interior, obviamente nos va a ayudar a que van a ver movilizándose primero los fines de semana personas con menor posibilidad de contagiarse porque están vacunados, y también menos personas, y eso también nos va a ayudar a fiscalizar y a controlar los contagios, que son principalmente los casos sin nexo epidemiológico que se pueden contagiar en estos espacios cerrados que son lugares que transitan las personas. ¿Cuándo se va a tener ya la cifra exacta, por ejemplo, del límite de aforo en el mall, por ejemplo? No, eso lo trabajamos de inmediato, nosotros ya tenemos los metros cuadrados, ellos tienen un aforo total, sin trabajadores, obviamente sacan los trabajadores y ahí queda el aforo, y eso va a ser rápido, así que eso por lo menos los equipos ya tienen la expertise para calcularlo rápidamente en todas las fiscalizaciones, así que eso va a ayudar bastante a disminuir la cantidad de personas dentro de un espacio cerrado. Muchas gracias, Seremi. Francisco, nosotros vamos a dejarlo porque lo están incluso esperando otros medios de comunicación y tiene que continuar con esta fiscalización en sí. Vamos a ahondar un poco más luego en el punto de prensa para hablar precisamente no del tema de los aforos, así que lo vamos a dejar pendientes también para la edición central de TVU Noticias, pero claro, es básicamente eso. Hicimos una especie de repaso, de resumen también. Por ahora, pese a que tenemos casos entonces que podrían preocupar acá en la región del Biobío, la provincia al menos de Concepción se mantendría hasta ahora en fase 2. Sí, es un respiro para nuestra provincia, que ha sufrido tanto en meses anteriores. Acá, bueno, en Chile la tendencia es al alza, pero en la provincia de Concepción hemos visto una estabilización de las cifras, lo cual indicaría que las comunas en su mayoría seguirían en fase 2. Sí, estamos preocupados porque acá nos escriben, evidentemente, que estamos preparando algo ahí con los empresarios gastronómicos que se quejan con esto del aforo, porque les puede repercutir en la cantidad de personas, que ya es menor la que los visitan con todas estas limitaciones. Es un tema que estamos preparando junto a Javier también. Natalie, muchas gracias, quedamos al tanto. Bueno, que estés muy bien, Francisco, nos vemos. Nos vemos.